¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores y pues a las personas que están conectadas ahí acompañándonos. El día de hoy regresamos con un webinar, un tema nuevo, un tema diferente que esperamos que sea mucho de su agrado. En esta ocasión vamos a platicar de pues lo que viene siendo la compactación de las tierras. Vamos a tratar de explicar de qué manera es este proceso, cómo es que se realiza y pues cuál es la importancia del movimiento de tierras en un proyecto industrial. Pero para ello no estamos solos, contamos con un gran invitado que nos está acompañando remotamente desde la ciudad de Chihuahua, desde Chihuahua capital. Cabe mencionar también que el día de hoy yo me encuentro en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos transmitiendo vía remota. Y pues para los que no me conocen, me presento con ustedes. Mi nombre es Diego Garza y soy ejecutivo de Relaciones Públicas de GEG. Así que pues, no sé si les parece, empezamos con una breve introducción de nuestro gran invitado que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Ricardo Ortega Díaz y él se especializa en el proceso de compactación de tierras. Actualmente labora como gerente comercial en la compañía Dimanor y pues también entre su trayectoria fungió como catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, impartiendo materias como diseño de pavimento, conservación de caminos, laboratorios y mecánicas de suelos, esto en la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, pues nada, Ricardo, te damos la bienvenida. Espero que te encuentres muy bien y espero que pues podamos tener una charla muy agradable, muy amena y que nos pueda resolver todas las dudas que tengan nuestros seguidores. Bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por su invitación y gracias por permitirme estar aquí y compartir un poquito de estos temas de terracerías, de compactación, de lo que es una obra tanto industrial como una carretera. Y con mucho gusto les comparto un poquito de mi experiencia. Como ya lo comentaste, soy catedrático de la universidad y mi especialidad es en pavimentos, también de ahí de la maestría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y ahorita, como bien dice, soy gerente comercial y especialista de producto en Dimanor, que Dimanor ahorita en este momento es el dealer más grande en México de la marca John Deere en la línea de construcción. Perfecto, pues la verdad es que muy padre y la verdad es que pues una gran trayectoria, Ricardo, déjame decirte. De igual forma, me gustaría pues invitar a todas las personas que nos están viendo, a la gente que se nos va uniendo, a que por favor pues nos sigan en nuestras redes sociales. Comentarles que tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos X, tenemos TikTok, tenemos YouTube y también nos pueden encontrar en LinkedIn, ¿ok? De igual forma, este webinar va a poder ser escuchado en nuestras plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Music y Amazon Music, también para invitarlos pues a que se den la vuelta por ahí. Pueden encontrar otros webinars que hemos realizado anteriormente y también pues pueden encontrar algunos podcasts. De igual forma, nuestra página web va a estar apareciendo aquí en la pantalla para que también pues puedan visitarnos, para que puedan encontrar pues artículos de interés, artículos especializados de construcción o también algunos descargables que pues hemos tenido ahí la oportunidad de realizar. Así que bueno, yo creo que pues sin más preámbulos, Ricardo, no sé qué te parece si comenzamos con nuestra plática. Y pues sí, claro. La primera pregunta que yo te realizaría y prácticamente que nos gustaría que nos comentaras es cómo se da este proceso de terracerías. Ok, muy bien. Miren, el proceso de terracerías hay que entenderlo como un análisis del suelo que tenemos o con el que contamos en nuestra obra, ya sea para vivienda, sea industrial, sea una carretera. ¿Qué es el proceso de terracerías? Es analizar la mecánica del suelo con el que contamos ahí. No quiere decir que nuestro suelo sea malo, sea bueno, sino que hay que hacer un análisis en qué calidad de material estamos. ¿Por qué? ¿Qué calidad? Calidad me refiero a la composición del suelo para saber qué capacidades de carga tiene el suelo, qué nos puede admitir construir sobre él, ya sea un edificio grande, una plataforma, una vivienda o una carretera. El proceso de terracerías, como les comento, es el análisis del suelo que tenemos y después mejorarlo con diferentes capas de materiales, de diferentes granulometrías y calidades, ¿sí?
Empezamos con lo que es el terreno natural. Después de ahí tenemos las bases, las subbases, la subrasante, y en el caso de una carretera, pues la carpeta, ¿no? Puede ser de pavimento flexible, que es el que conocemos como asfalto, o un pavimento rígido, que es el que conocemos como concreto o cemento, ¿sí? Entonces, el proceso de las terracerías es eso, ver las capacidades de cargas de nuestros suelos para mejorarlos o saber desde qué punto nos vamos a desplantar para mejorar el suelo. Este proceso de terracerías, ¿de qué se trata? Que nosotros analicemos las capas del suelo, las capacidades, las resistencias, todas sus propiedades mecánicas. Ustedes o los ingenieros tratamos de proteger el terreno natural. Todas las capas que pongamos sobre el terreno natural es una protección sobre él. ¿Para qué? Para que las cargas, ya sean puntuales o distribuidas, no lleguen hasta el suelo. ¿Para qué? Para que no afecten ese terreno natural o vayamos a tener una deformación. Influyen un cierto número de pruebas que se tienen que hacer para analizar la mecánica de los suelos, y buscamos ciertas características entre ellos. Les platico un poco cómo es que funcionan las capas de los materiales o qué es lo que necesitamos. Imagínense que ustedes tienen unas canicas, una capa de canicas, unas sobre otras, ¿sí? Las logran acomodar unas sobre otras acomodadas. Si ustedes aplican una carga sobre esa capa de canicas, ¿qué va a pasar? Todas van a salir para todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus bordes son redondeados. Pues lo que buscamos nosotros es capacidad de carga, que sobre ese sándwich o esas capas de material nosotros podemos soportar algo tan pesado como un edificio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teniendo una composición de la mecánica del suelo o del material que tenemos, con rocas de diferentes tamaños, eso me refiero con granulometría, que tengan bordes angulares que puedan trabarse entre ellos como si fueran dientes de un engrane, tanto engranes grandes como engranes pequeños. Tenemos que tener una granulometría desde pequeños, que son finos, hasta gravas grandes. ¿Para qué? Para tener una traba entre ellos y tener mayor capacidad, ¿sí? Esas trabas entre las rocas o esas angularidades se hacen por diferentes procesos mecánicos que se llegan por medio de trituración. Trituración es pasar los materiales por el proceso mecánico para irlos reduciendo y fragmentando todas sus caras. A nosotros los constructores nos beneficia que las caras del material estén fragmentado, angular, para tener esa trave. Entonces tenemos trituración. La trituración, dependiendo del tipo de material que nosotros tengamos, llamando la roca, ¿sí? Ya sean calizos o algún tipo de material diferente, tenemos ciertos tipos de trituración: primario, secundario y terciario. Primario lo podemos llamar como una muela. Una muela, ¿qué es lo que hace? Es aceptar rocas de un tamaño muy grande, reducirlos a un tamaño, de ese tamaño lo pasamos a un cono, que es un secundario, y de ahí podemos pasarlo a un terciario si lo es necesario. Que ahorita las reglas o las normativas que llevan estas pruebas están normadas por la AASHTO. En este momento SST saca unas pruebas que tenemos que hacer. ¿Por qué utilizamos ahorita un terciario o un BCI? Nosotros lo llamamos impactor vertical. ¿Por qué? Porque este tipo de trituración o de máquina hace que nuestras partículas no sean lajeadas. Les voy a platicar un poquito de eso. Ahorita SST tiene una prueba que es partículas alargadas y lajeadas. Tiene un máximo de porcentaje en las capas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una partícula muy alargada o lajeada, imagínense este celular, ¿no? Que sea una roca alargada. ¿Qué pasa si nosotros le metemos carga en medio? Lo vamos a quebrar muy fácilmente. Entre más corto sea el largo del celular o de la roca y le aplicamos carga, va a ser más difícil de quebrarlo. Entonces son pruebas que tenemos que hacer desde encontrar nuestro banco de material. Nuestro banco de material, ¿qué pruebas vamos a hacer? Vamos a hacer una penetración, un CBR, para ver la capacidad de carga y cómo mejorar con estos materiales y este banco lo que ya tenemos en nuestro terreno natural. ¿Cuál es el reto del ingeniero, de los constructores?
el terreno que tú tengas y te van a decir, yo quiero hacer este edificio, yo quiero hacer esta carretera, pasar por aquí. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando las capacidades de carga, haciendo análisis de mecánicas de suelos a nuestros suelos para resolver esos problemas que tenemos de momento en la construcción. Eso sería un proceso de terracerías, proteger el terreno natural si no tiene una buena capacidad de carga, ir poniendo capas con un mejoramiento de mecánica, con diferentes pruebas en cada capa y diferentes espesores. Eso sería como una introducción a lo que es el proceso de terracerías. Perfecto. Oye, pues realmente suena como un proceso, no sé, ya tú me vas a desmentir, pero suena como algo que es bastante largo y suena complicado. No es muy complicado. No es muy complicado, es solo entender, yo lo llamo así, entender el suelo que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vas a entender? Haciendo unas pruebas, digamos, yo las pruebas las llamo como hablando con el suelo que tienes para ver cómo se comporta y cómo es el suelo, para saber qué propiedades más necesita que le ayudemos a él para soportar nuestro peso. Oye, y entonces hablando ya como de estas pruebas que tú mencionas, ¿podríamos decir que son también como los estudios previos que se le hacen al terreno? Así es, son estudios previos que se le hacen al terreno para hacer su composición y cuánto es el peso que va a poder soportar él o de dónde vamos a partir. Recuerden que les dije que teníamos un cierto número de capas, ¿no? Como la base, la subrasante, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis y llegamos a un terreno natural de nuestro proyecto, vamos a hacer un análisis, un sondeo de nuestro terreno para ver qué capas tiene, de qué se compone, ¿sí? Dependiendo de las pruebas que nosotros vamos a hacer, como les voy a mencionar algunas, un límite líquido, un índice plástico, un equivalente de arena, un CBR, que es el valor de soporte, un desgaste de los ángeles, partículas alargadas y lajeadas, como les comenté, y un grado de compactación. Vamos a saber desde dónde vamos a partir, de qué capa de la que nosotros necesitamos vamos a partir, de esas que les estoy comentando. Puede ser que nuestro terreno donde estemos tenga una muy buena capacidad de carga, entonces a lo mejor vamos a partir de una subbase, una subyacente, y de ahí nos vamos a desplantar con las características del suelo con que contamos en ese terreno. Oye, y ahorita también nos estás mencionando sobre los bancos de tierra. Algo que yo te quería preguntar es, pues, ¿cuál es como la importancia en contar con esos bancos de tierra que estén certificados? ¿O de qué manera es que se manejan estos bancos? Sí, miren, los bancos de material, ¿cómo los elegimos? ¿Sí? Nosotros vamos hablando de una carretera, ¿sí? Nosotros vamos a tener un trazo de una carretera. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener un pueblo A y un pueblo B, al cual los tenemos que unir por medio de una carretera, ¿sí? ¿Por qué unimos pueblo A y pueblo B por medio de una carretera? Para que los productos de esos pueblos hagan intercambio y tengamos un mayor beneficio económico, ¿no? Okay. Entonces, punto A y punto B, una carretera. Vamos a hacer sondeos a cada determinada distancia para saber la capacidad de carga. De punto A y punto B tenemos que encontrar nosotros un banco de material. Más que ser certificado, es que cumpla con las condiciones. En este caso, si estamos hablando de una carretera, tiene que cumplir con ciertas especificaciones que la SCT nos pide con pruebas AASHTO normadas para poder construir una carretera. Entonces, ¿qué hacemos con esos bancos de materiales? Vamos a tener un banco de material que aquí en el estado de Chihuahua lo más que nos encontramos son calizos, ¿sí? Es un muy buen material para construir. Pero ¿qué tenemos que hacer con esos bancos de material? Ok, tenemos que hacer las pruebas que ya les comenté, como es el valor de soporte, el CBR, ¿sí? Y desgaste de los ángeles, límite plástico, todo eso, pero tenemos que estar sondeando nuestro banco de material. ¿Cómo es que elegimos el banco de material? La distancia que tenemos de acarreo, ¿sí? Y ciertas características con estas pruebas que les comento. Pero más que nada, estos bancos de material hay que estarlos revisando o testeando de manera continua. ¿Por qué? Porque es como una mina. Imagínense una mina donde ustedes están buscando oro, pues tienen que ir buscando la beta, y va a haber veces, como en las minas, que sacamos poco oro o más porcentaje de oro.
Es lo mismo en un banco de material, hay que estar triturando, hay que estar checando la veta o el material que tenemos, haciendo separación de materiales, cribándolos para que cumplan con ciertas características mecánicas del suelo. Entonces, lo importante aquí es estarlo testeando. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros estamos en un banco de material con una veta, pero puede estar contaminada. ¿Qué es lo que nos hace daño a los constructores para una construcción, para el soporte de carga? Las arcillas. Las arcillas son muy dañinas cuando construimos terracerías. Entonces hay que estar testeando qué materiales tenemos, si están contaminadas con un tipo de arcilla. Las arcillas, platicando un poquito de esto que nos afecta a esta contaminación, hay unas arcillas que nos hacen mucho daño, que son expansivas, ¿sí? Cuando ustedes tienen un terreno, imagínense un terreno agrícola común en el estado de Chihuahua, que son unas tierras de color negro, que ustedes le ponen agua y se hace muy lodoso, muy atascoso. Eso es un material arcilloso. No sé si se han dado cuenta, en varios fraccionamientos o construcciones retiran unos cuadros de material de cierta profundidad de 1 metro de material. ¿Para qué? Para sobre eso meter una capa de material y construir. Entonces, las arcillas, eso es lo que retiran, porque si ustedes están contaminados de arcilla, ¿qué pasa con una arcilla cuando no tiene humedad, que no está humectada? Es muy dura. Ustedes agarran un pedazo de ese lodo, digamos, cuando está seco, es muy, muy duro, ¿sí? Tú puedes construir encima de él, pero ¿qué pasa cuando le agregas unas gotas de agua? Se hace tan inestable, tan tambaleante, incluso se llega a expandir. Entonces, eso es lo que hay que estar cuidando de un banco de materiales, sus propiedades, las contaminaciones de arcillas, que es lo que más nos hace daño. Hay diferentes tipos de arcillas, como les comento, que las más dañinas son las arcillas expansivas, ¿sí? Tenemos, hace algunos años hubo un caso de un fraccionamiento en el estado de Chihuahua, no voy a comentar en qué ciudad, pero tuvieron ese problema. Retiraron un cierto porcentaje o espesor de arcillas, porque era un terreno agrícola, y construyeron muchas casas. Mientras no hubo lluvia en el estado, pues no hubo ningún problema, pero cuando empezó a llover y no había capas drenantes, empezaron las casas a tener cuarteaduras, las bardas a caerse. ¿Por qué? Estaba contaminado de arcilla y no hicieron bien el cálculo del material, de los espesores de la capa para resistir el peso de la casa. Acuérdense que yo les comentaba que el espesor de las capas es para que no llegue la presión del peso hacia el terreno natural. En este caso, ¿qué hicieron? Redujeron los espesores y pasó la carga al terreno natural. Al haber agua, empezaron las cargas irregulares y empezaron a tronar la cimentación y el proceso constructivo. No aguantó el peso del terreno natural por esa cuestión, y por ser un análisis, se hizo el análisis sobre una arcilla, se hizo el diseño de las capas, pero no fue suficiente. ¿Por qué pasa esto? Ustedes saben que el proceso que les comenté de trituración, 3 procesos mecánicos a los que sometemos nuestra roca o nuestro material. Entre más procesos mecánicos se le apliquen a ese material, ¿qué nos significa? Dinero, ¿sí? Entre más procesos tenga, nuestro material va a ser más caro. Entonces, si yo reduzco el espesor de nuestras capas, estoy reduciendo mis costos, ¿sí? Entonces, hay veces que por ahorrarnos medio centímetro, 1 centímetro en una capa de material bueno o material resistente que ya pasó un proceso mecánico, podemos tener bastantes problemas a lo largo, ¿sí? La mecánica de suelos o las terracerías es muy importante. Tanto ver dónde vas a construir, hablando de una carretera. Si tú tu carretera la pones a un lado de un arroyo, es otro ejemplo de sequías, ¿no? No, pues en Chihuahua lleve muy poco. Vamos a poner la carretera a un lado del arroyo, que siga el arroyo. ¿Por qué sigue el arroyo? Porque por ahí vamos a los niveles del camino, nos parecen bien y por ahí lo ponemos. Está bien construir, se puede construir, de hecho, las vialidades junto a cuerpos de agua, pero el proceso que lleva, o las capas, los sándwiches que vamos a llevar ahí,
tenemos que tener una capa drenante. ¿Para qué? Ustedes saben que por capilaridad el agua puede subir por los pequeños espacios que tiene el material, puede subir el agua y nos va a crear un problema. ¿Por qué? Porque todos esos diseños o esas capas para tener un cierto capacidad de carga o resistencia tienen que contar con cierta humedad. Si tú te pasas de humedad, vamos a tener problemas. ¿Qué pasa con la humedad? ¿O qué pasa, hablando de una carretera, los baches, lo que ustedes conocen como bache? ¿Cómo se crea un bache? El bache lo hace el agua. ¿Por qué? Les voy a explicar la mecánica de cómo es que se crea un bache en nuestras terracerías. Recuerden que yo les hablé que tenemos que tener diferentes tamaños de roca para que haya una amarre entre ellas, ¿sí? Entonces, desde rocas grandes, hablando de 1,5 pulgadas, ¿sí? De 2 pulgadas, y entre ellos debe haber rocas de menos tamaño, 3/8, hasta finos, ¿sí? Cuando ustedes tienen esa mezcla, esa composición granulométrica, ¿sí? Ustedes tienen todo amarrado, pero ¿qué pasa si meten agua o se pasan de humedad? Así como les dije que subía la capilaridad entre cada espacio de las rocas, sube el agua sube y los finos que tienen ustedes, los polvitos, los va a empezar a sacar. ¿Qué pasa cuando los espacios se empiezan a hacer más grandes entre cada roca? Ya no hay finos, van a colapsar. Eso es lo que pasa y eso es lo que hace un bache. Vean una carretera en tiempo de sequía, se le hacen unas grietas. Ok, esas grietas, cuando hay lluvia, por ahí entra el agua. Después de una lluvia donde hay ustedes grietas, observen. Cuando pasan los carros y ya al recorrer de los días, ustedes esas grietas las van a ver como con talco blanco. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa un carro, hablando de un pavimento flexible, que es una carpeta asfáltica, hace esto y se vuelve a recuperar. Eso hace un bombeo. ¿Qué pasa cada vez que pasa una llanta? Hace esto. Hace un bombeo, saca esos finos y es lo que ustedes ven como talco en las grietas. Entonces, al no tener finos, ya no va a tener una capacidad de carga o de trave el suelo, el material que está abajo, que hace colapsa y sale el bache. Es un poquito de cómo funciona la mecánica y la importancia de tener materiales buenos y no contaminados y proteger nuestros materiales del agua y de varias cosas donde construimos, que la ingeniería de eso se trata, ¿no? Construir o crear algo donde sea. Para eso somos ingenieros, ¿no? Y nos las ingeniamos y tenemos muchas herramientas. Sí, claro. Oye, como tal lo dice la palabra, ¿verdad? Ingeniero. Ingeniero, así. Nunca me había puesto a pensar en eso, pero tienes toda la razón. Y oye, ahorita que estabas platicando como de, que nos platicabas del fraccionamiento y de los muros que se empezaron a hundir y todo esto, nos hicieron ya una pregunta por acá que creo que va como muy dirigida precisamente a eso que nos comentabas ahorita. Y lo que nos comentan, lo que nos preguntan es que cuáles son los factores ambientales y de seguridad que en este caso tú consideras al planificar y ejecutar proyectos de terracerías. Ok, perfecto. Mira, uno de los factores como nosotros como ingenieros que debemos de tener muy en mente y para no afectar y arriesgar la seguridad de las personas, hablando de un fraccionamiento que va a estar habitado por un sinnúmero de personas, tenemos que ver los arroyos, los cuerpos de agua. Eso es muy importante. Se hace un diseño de un canal o de un arroyo con una avenida máxima de 50 años en milímetros de agua que llueven, ¿sí? Son escurrimientos. Ese arroyo tú no vas a poder cambiarle su cauce, vas a poder modificarlo muy poco. Entonces hay que fijarnos en eso. Ok, yo estoy de acuerdo que hay un arroyo, lo podemos canalizar, ¿sí? O taparlo, pero canalizarlo como una bóveda, ¿sí? Pero acuérdense que la naturaleza siempre va a seguir su camino. Entonces hay que tener mucho cuidado con los arroyos y los ríos. Ustedes hacen un cálculo, como les digo, de avenidas máximas de 50 años. ¿Qué quiere decir? Que ustedes analizan datos de 50 años atrás, cuántos son las lluvias máximas en milímetros que ha pasado en esa zona, ¿sí? Y con eso diseñas. Pero acuérdense que ahorita en nuestros tiempos todo el clima y eso se ha variado mucho y hay veces que hay avenidas máximas a lo que ya calculaste atrás a 50 años. Entonces, algo de regla de seguridad es tener cuidado con los arroyos, ¿sí? El agua, acuérdense que es muy fuerte, puede hacer cualquier cosa, llevarse lo que quiera,
por eso hay socavones, ¿sí? Entonces, si ustedes canalizan o olvidan un arroyo, hay que tener cuidado cuando están van a diseñar un fraccionamiento, ¿sí? Tener mucho cuidado. Y el agua, a pesar de que la necesitamos para llegar a la compactación adecuada de nuestros materiales y poder construir, en exceso nos hace daño. Entonces hay que tener mucho cuidado de los cuerpos que tenemos cerca de nuestras construcciones para tratar de hacer filtraciones o capas filtrantes para que no nos afecte en nuestras capas. Okay. Comentarios sobre la seguridad y fenómenos como esos. Pues perfecto, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento en cuanto a pues la seguridad, que es bien importante, ¿no? Sobre todo en este proceso que es pues el inicio de la construcción. Entonces, no sé, me gustaría por ejemplo también que nos platicaras un poquito sobre los tipos de suelo que existen. No sé cuál sea como el más óptimo en este caso para construir, o por ejemplo a lo mejor cuando están haciendo sus estudios o sus pruebas, cómo es que se determina de que a lo mejor este suelo está listo o es óptimo para construir, o tal vez lo tenemos que mejorar, como en qué se basan o cuál sería el más óptimo en este caso. Sí, miren, suelo óptimo, ¿cómo lo vamos a clasificar como un suelo óptimo? Un suelo óptimo lo vamos a clasificar en base a lo que nos dice el AASHTO, que son ciertas normativas y pruebas, ¿sí? Claro que nuestro suelo óptimo, hablando como ingenieros y dueños de una empresa, es el suelo que le tengamos que meter menos dinero para poder construir, ¿sí? Ok, les voy a platicar un poco de lo que es la base. La base es el material que ponemos antes ya de colocar una carpeta asfáltica o una cimentación de una casa, ¿sí? Esa base debe cumplir con ciertas características para hacer una llamada base, ¿sí? Y poder resistir un total de peso o de carga sobre él. Lo común es que una capa de base sea un espesor de 20 centímetros. Pueden ser espesores más grandes, pero vamos a tener capas de compactación. Vamos a dividir esos sándwiches en capas de compactación. Aunque sea la misma capa de base, vamos a tener que dividirla, ¿sí? Podemos tener, o hay máquinas que en su especificación pueden llegar hasta 30 centímetros de espesor a compactar. Cada vez que nosotros compactamos es un procedimiento mecánico que estamos aplicando a ese material. Entonces, entre más pasadas tenga, pues más nos va a costar, va a ser más resistente, ¿sí? Entonces, para nosotros decir que es una calidad base, tiene que cumplir con ciertas características como la que les voy a comentar. Una base empieza por su granulometría o curva granulométrica en base a los tamaños de agregado, lo que les comentaba. Nosotros los ingenieros tenemos unas mallas donde podemos separar por porcentajes para analizar el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Ponemos unos sándwiches de varias mallas, las mallas son diferentes aberturas, por ahí pasan las rocas y nosotros vamos analizando todo eso. Entonces una base la empezamos a tamizar, nosotros le llamamos, o a testear, desde la de 1,5 hasta la malla número 200, es 1,5, pulgada, 3/4, 3/8, número 4 y hasta llegar a la 200. ¿Qué es lo que vamos a pasar? Vamos a tamizar y en cada una de esas mallas se va a quedar un porcentaje de nuestra muestra de un tamaño de agregado. Entonces, para que cumpla con la base, la de 1,5 tiene que pasar el 100%. Lo que se quede en la malla, arriba de la malla, son sobre tamaños que no nos van a servir. Entonces, vamos a realmente tener desde la de pulgada hasta la 200. Les comento un poquito las cantidades o porcentajes que tiene que cumplir la calidad base. Por ejemplo, la malla de pulgada tiene que estar entre un 70 y un 100% de nuestra muestra. De ahí, de lo que pasa, la de 3/4 tiene que ser de un 60%, sigue la de 3/8 con un 40%, número 4 un 30%, número 10 un 21%, así hasta llegar hasta la 100, que nada más nos aceptaría un 3%. Esto es en cuanto a la granulometría. Nosotros separamos los tamaños de nuestra muestra para que sea una calidad base. Si la calidad de la muestra se pasa a esos márgenes de porcentaje, ya no es una base. Después de eso, nosotros tenemos que hacer unas pruebas a esa muestra.
como el límite líquido. No tiene que ser mayor del 25%. ¿Qué es el límite líquido? Acuérdense que yo les comenté que hay que tener mucho cuidado con el agua, ¿sí? El suelo tiene esa propiedad de pasar al límite líquido. Si nosotros le agregamos cierta humedad y estamos haciendo, digamos, pastelitos, la agarras en la mano, se queda compactada la forma, pero va a llegar un momento que agregas agua, ese límite líquido, va a llegar un punto que tú lo agarras, lo aplastas y va a salir como lodo para todos lados. Entonces, el porcentaje de límite líquido no tiene que ser mayor al 25%. Esta prueba de límite líquido para los ingenieros es muy entretenida, muy suave. La copa de Casagrande es un artefacto muy peculiar que ustedes van a ver en ingeniería. Es una copita de bronce, como si fuera media esfera. La rellenan con el material, le hacen una cuarteadura en medio y conforme van agregando material, la cuarteadura o el espacio que hay entre los dos pedazos se va a ir cerrando con determinado número de golpes hasta que se cierra. Ahí es un límite líquido. Entonces hay que tener cuidado con el límite líquido y para que cumpla como base es el 25%. El índice plástico tiene que ser un porcentaje del 6% para la base. Esta prueba también es muy interesante. Ustedes hacen unos rollitos con determinado porcentaje de agua y tienen que estarlos metiendo en el horno, secarlos hasta que tenga determinadas grietas, ver cuánto se contrae. ¿Se acuerdan que les dije que la arcilla era expansiva? ¿Sí? Pues al meter el agua se contrae, ¿sí? Eso es lo que medimos los ingenieros para saber que es una calidad base. Y ahí tenemos un equivalente de arena. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos que tener de todos los tamaños? Entonces tiene que tener arena, esa base. Y el equivalente de arena, o la prueba de equivalente de arena, tiene un 40% como mínimo de arenas en esa muestra. De ahí tenemos un valor de soporte del CBR, que se hacen unas pruebas de penetración, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos afecta? Ya se los comenté en un material. Nosotros vamos a hacer una muestra en un cilindro. ¿Y qué es lo que más nos afecta? El agua, la saturación. Entonces nosotros llevamos esa muestra a ese proceso el cual va a sufrir. ¿Cuál es? La vamos a sumergir en agua, la vamos a saturar, vamos a medir la penetración que nos va a aguantar ese material. Entonces, ¿qué porcentaje de CBR tiene que tener? El 80%. De ahí vamos al desgaste de los ángeles, que debe tener como máximo un 35%. ¿Qué es el desgaste de los ángeles? Ustedes van a meter las rocas o los agregados a un tipo molino con unas pelotas de acero. Por determinado tiempo, ciertas revoluciones, va a estar el agregado en contacto con esas bolas de acero, golpeándolas. ¿Para qué? Para desgastarlas. Entonces tú sacas tu peso, lo que metiste a su peso inicial, lo sacas y ves qué peso tiene final con respecto a lo que se desgastó, porque lo va a pulverizar las bolas de acero. Entonces ahí tiene que ser un 35% máximo, ¿sí? De ahí nos vamos a hacer una prueba de partículas alargadas o lajeadas, que fue el que les comenté ahorita, de cómo quebrábamos el celular. Entre más largo está el celular, más fácil lo quebramos. ¿Qué es eso? Ese es un momento. Los ingenieros llevamos la materia de física y sabemos que es un momento, que es fuerza por distancia. Pues entre más longitud tengamos, más distancia, va a ser más fuerza y lo va a quebrar más rápido, ¿sí? Para que se den un ejemplo, es como cuando ustedes van a quitar el tanque de gas. Se agarran una llave muy cortita, que está del tamaño de su puño, van a batallar mucho, pero ¿qué tal si le ponen un tubo que tenga más distancia y lo agarran del final? No van a batallar para aflojarlo, ¿verdad? Eso es como si fuera una partícula lajeada o alargada, va a quebrarse más fácil que una partícula que esté más uniforme, ¿sí? Y de ahí nos vamos a... Ese porcentaje tiene que ser el 40% máximo de partículas alargadas o lajeadas en nuestra muestra. Y de ahí nos vamos a un grado de compactación, que es lo que nos pide la SST, que es un 100%. Nosotros en las obras nos piden un porcentaje de compactación en las capas, que va del 90 al 100%, puede ser el 95, que te comentaba que eran en capas de 20, ¿sí? Más o menos, para que nuestra compactación no batallemos en darla. Esa compactación del 100%, ¿cómo la podemos lograr? Que hay veces que se pasa del 100% en un drive. ¿Cómo la podemos lograr o cómo se logra? Es agregando agua en una cantidad calculada para ese diseño. Entonces, esas serían las pruebas que se le hacen a una calidad base, una capa de base con esa granulometría que les comenté. Hablando de carreteras, la idea que nosotros o que nos pide el AASHTO por normativa para tener esas capacidades de carga
hay dos tipos de granulometrías o dos gráficas. Imagínense que la gráfica son dos curvas que van separadas por un espacio. Entonces, en ese espacio de las dos curvas, ustedes tienen que tener sus gráficas, sus puntos de las pruebas, ¿sí? Pero hay dos gráficas muy importantes. Una para menor de 10 millones de ejes y mayor de 10 millones de ejes. ¿A qué me refiero con esos ejes? Nosotros diseñamos las carreteras con el número de ejes de carros. ¿De qué peso? De 8.2 toneladas. No sé si se han fijado en las carreteras, hay veces que ponen unas mangueritas negras y pasas tú por ellas y dices, pues, ¿qué están haciendo? Es un aforador. Estamos viendo cuántos ejes pasan, ¿sí? Y nosotros los calculamos como si fueran trailers, todos los ejes son de 8.2 toneladas. Cuando ustedes ven un tráiler en la carretera, su caja, hay veces que tiene 2 llantas en la caja o 3 llantas, ¿sí? El número de ejes es el número de carga que va a distribuir por cada llanta de 8.2 toneladas. Entonces, entre más ejes tenga el camión, es más capacidad de carga. No quiere decir que el camión no pueda si trae 2 ejes. Lo que pasa es que esos 2 ejes, si ustedes le ponen una carga de 50 toneladas, va a distribuir esa carga nada más en los 4 ejes. Y nuestra carretera no está diseñada para resistir esas cargas puntuales en 4 ejes, sino en 6 ejes, ¿sí? Entonces, diseñamos menores de 10 millones de ejes equivalentes o mayor de 10 millones de ejes equivalentes. Esas dos gráficas, ¿sí?, nos va a decir las propiedades mecánicas que debe tener cada base o cada estrato. Entonces, nosotros como ingenieros de caminos tenemos que hacer un aforo y ver qué ciudades vamos a conectar. No es lo mismo conectar o la carretera, el diseño de la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez que la de Chihuahua Aldama. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el flujo de automóviles pesados, hablando de camiones, es más intenso en la Chihuahua Juárez que en la Chihuahua Aldama. Entonces, ¿cómo diseñamos las capas? Y debe de cumplir con esas propiedades normadas por el AASHTO, que SCT se basa en esas normativas certificadas. Ok. Oye, Ricardo, tenemos una pregunta de uno de las personas que nos están viendo. Carlos Martínez nos pregunta, de manera general, ¿cuál sería el proceso paso por paso, incluyendo estudios, etcétera, del proceso de terracerías? Yo me imagino que como a lo mejor como un general de principio a fin, ¿cuál sería como este caminito a seguir? Ok, el general, el principio de llegar a tu terreno donde vas a construir, el general es que llegas tú a tu terreno, haces sondeos, ¿sí? Haces sondeos para ver los estratos que tienes y la composición de tu tierra. De ahí vamos a ver la capacidad de carga que tiene, que es el CBR, ¿sí? Para analizar en cuál de las capas que yo les comenté vamos a partir o qué es nuestro terreno natural, ¿sí? Después de ese terreno natural, que digamos, ok, voy a partir de esta capa, ¿qué necesito agregar para que tenga la capacidad, dependiendo de lo que vamos a construir? Si es una casa, si es una bodega industrial, si es un edificio, si es una carretera, ¿sí? Lo principal es llegar a analizar en qué capa estamos, de dónde vamos a partir, para saber qué capas subyacentes vamos a tener, y vamos a tener que normar y hacer todas las pruebas para agregar esas capas, que es donde vienen los bancos de material. ¿Qué es lo más común aquí en nuestro estado? Es comprar a una empresa grande un material que ya lo tiene normado como base. Tú vas y le compras, oye, es base, lo que necesito, tantos metros cúbicos. Pero en lo general es llegar a tu suelo, hacer sondeos, ver los estratos que tienes, analizar para qué capacidad de carga tiene ese suelo y de ahí desplantarnos. Todo esto son estudios de laboratorio, de mecánicas de suelos para ver tu capacidad de carga, ¿sí? ¿Por qué tienes que analizar y hacer los sondeos? Hay muchos terrenos en nuestro estado que han sido rellenados por diferentes materiales, llamando escombro, basura, o terreno con arcillas. ¿Qué pasa si tú vas a hacer tu casa y te venden un terreno y dices, pues está planito, sí, pero no sabes qué hay abajo? Entonces hay que hacer un sondeo para ver tus estratos del material que tienes ahí y hacer esta prueba para ver qué capacidad de carga tiene, y de ahí nos desplantamos. Si tu mecánica solo tiene una capacidad de carga muy baja, entonces nos va a costar mucho dinero hacer la cimentación. Al contrario, ¿qué pasa cuando tú
compras un terreno y es pura roca. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ok, vas a tener que hacer sondeos de la roca para ver qué tan sana es. ¿A qué me refiero qué tan sana? ¿Qué tantas fracturas tiene? Porque la mecánica de una roca, sus fallas son las grietas, y si esas grietas se encuentran a ciertos ángulos, y dependiendo la carga como la vas a poner de tu casa o de lo que vas a construir, puede correr la roca y fallar. Entonces, caso extremo, si tú tienes roca, como hay un fraccionamiento muy bonito aquí en la ciudad de Chihuahua, que a lo mejor lo han oído, que es el San Francisco. El San Francisco residencial es mucha roca. Entonces tienes dos opciones. Es una roca muy sana. O utilizas como está tu terreno, haces el diseño de tu casa y te acoplas a los desniveles, o vas a tener que cortar esa roca. ¿Y qué significa cortar esa roca? Dinero. Entonces voy al caso extremo de una roca muy sana, te va a costar mucho cortar para hacer cimentación, va a ser muy resistente. El otro caso que también vas a tener que meter mucho dinero es cuando está relleno de basura o de escombro, no te va a dar una capacidad buena, también vas a tener que rellenar y te va a costar. Claro, no te va a costar tanto el relleno como el corte de roca, ¿verdad? Pero eso es lo que tendrías que hacer en un inicio. Ir a hacer un sondeo. Hay varios tipos de sondeo. Pueden ir con una retroexcavadora, hacer un sondeo y se van a ver los estratos y las capas. De ahí en un costal toman muestra de cada estrato y se va a analizar para hacer estas pruebas y darte la capacidad de carga, ¿sí? De ahí depende el suelo, ya vas a hacer tu diseño de cimentación, son zapatas aisladas, son zapatas corridas, o como en el caso de la Ciudad de México, me tocó también estar en la construcción de los inicios del aeropuerto de Texcoco, que fue todo un reto ahí, esos inicios. Ustedes saben que la Ciudad de México tiene suelos muy inestables, sobre todo ahí en el aeropuerto de Texcoco, era un suelo que estaba saturado. Entonces, ¿cómo vas a cimentar algo cuando tienes un suelo saturado? Que decía yo, o les comentaba ahorita sobre el agua. Hay métodos de construcción, todo se puede en ingeniería, entonces hay pilotes de fricción, ese es un tipo de cimentación para un tipo de suelo cuando ya no puedes mejorarlo, pero tienes que construir ahí, entonces hay que meter pilotes o barras de concreto a determinada profundidad, determinado diámetro, para que la fricción que tienes en toda la pared de esos pilotes te va a dar la fricción para que se detenga y cimente el edificio. Entonces depende del diámetro del pilote y la profundidad al área que tienes aquí alrededor del pilote, eso es lo que va a detener la estructura. Entonces hablando de tipos de cimentación y de suelos, pero sí, en un principio tienes que hacer los sondeos. Lo primero sería un sondeo para analizar sobre dónde estás y qué vas a partir para mejorar el suelo o diseñar tu cimentación. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por la información, y creo que me gustaría que platicáramos también un poquito de lo que viene siendo el diseño de niveles, pero antes tenemos una pregunta más que nos hicieron llegar y que también tiene mucho que ver ahorita que nos comentabas del residencial ahí en Chihuahua. Y la pregunta es que, por ejemplo, cuando se va a construir en un lote de un fraccionamiento residencial o que va a tener este giro, nos preguntan si en este caso pues las personas encargadas del proyecto del residencial o así sería la indicada de proporcionarnos en este caso la mecánica de suelos, o de qué manera se desarrolla este procedimiento. No, cuando tú compras un terreno, tú vas a comprar tu terreno. ¿Por qué vas a comprar tu terreno? Porque a lo mejor te gusta el precio o te gusta la ubicación, ¿sí? Pues tú eres el encargado de hacer la mecánica de suelos. Tú tienes que ir a ver tu terreno. Hay veces que te lo entregan muy planito, o hay veces que te venden así, digamos, el monte, ¿no? Como está. Pero tú eres el encargado de hacer la mecánica de suelos. Después de esa mecánica de suelos, pues ya tú tienes el diseño de tu casa, o la casa que quieres poner, qué tan grande es. Y ahí tienes que sacar la capacidad que va a necesitar soportar y ya qué suelo vas a tratar de mejorar. Pero por lo común eres tú el que haces tu mecánica de suelos. Más bien, todos tienen que hacer su mecánica de suelos. Y sobre eso, sobre tu estudio de mecánica de suelos, haces tu diseño, tu análisis estructural y llevas los planos al municipio para que te autoricen las memorias de cálculo, si no, no te dan el permiso. Dependiendo qué tan grande es tu casa, ¿verdad? Hablando de una residencia, pues sí necesita un permiso. Si mal no recuerdo, a más de
60 metros cuadrados de losa, ya tienes que tener un permiso de construcción donde te piden una memoria de cálculo estructural, una mecánica de suelos, un plano eléctrico, un plano de gas. Pero sí, si tú compras tu terreno, tú eres el encargado de hacer las mecánicas. Perfecto, entendido. Y oye, hablando ahora sí de lo que es el diseño de niveles, ¿podrías platicarnos un poquito más de cuál es la importancia de un buen diseño de niveles y también cómo es que estos niveles se sacan? Okay. No, miren, perfecto. Este es un tema muy interesante, lo que es la nivelación. Hablando de carreteras y una construcción industrial o una casa, es diferente la nivelación que nosotros requerimos, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la nivelación? Porque si nosotros nivelamos mal o diseñamos mal, todo se traduce a dinero, ¿sí? Segundo, si nosotros nivelamos mal o damos mal los drenes en nuestra carretera, en nuestra bodega o nuestra casa, vamos a tener problemas muy graves más adelante. Para esto de la nivelación, me encanta este tema porque tenemos mucha tecnología en este momento en nuestro país aplicado a la maquinaria de construcción. ¿Cuál es el proceso normal de una nivelación de una plataforma? ¿Sí? Ustedes ya llegan a sus capas de base y ustedes ya saben que va a soportar el peso de la estructura. Pero hablando de la industria o de las naves industriales, tienen que tener una nivelación perfecta hacia ceros. ¿Por qué? Porque las máquinas que trabajan en esas industrias tienen que estar en una nivelación muy perfecta para que no salgan de sus especificaciones. Entonces, ¿cómo es el proceso tradicional? Ustedes van a tender su base, que después de la base tienden el concreto. La base, ok, 20 centímetros. ¿Qué es lo que quieren hacerla? A ceros, que esté totalmente nivelada. El proceso tradicional es poner unas estaquitas, o trompos se le llama, con un nivel, y la persona cada 5, cada 10 metros va poniendo una estaquita, pum, 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 y hace una cuadrícula. Después de eso pasa una motoniveladora y tiene que pasar, ahí es muy importante el operador porque es el que trae los sensores. Cada pasada que dé él tiene que destapar la estaca y quiere decir que está a nivel. Entonces, si hace repetidas pasadas, ¿a qué lo traducimos? A dinero, diésel, horas de operador, horas de retraso, ¿sí? Entonces, entre más tengas un operador diestro, vas a tener menos pasadas. Entonces, así se lleva, pasada tras pasada, hasta dejarlo a nivel de esa estaca que el topógrafo puso con un nivel óptico. ¿Qué pasa si el operador tumba esa estaca? Le llega a pegar con la cuchilla, hay que volver a hablar al topógrafo que me la vuelva a poner, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos unas tecnologías muy importantes que se pueden aplicar a la maquinaria. ¿Para qué? Para este proceso que el operador lleva manual, hacerlo automático. Hay varias formas de hacerlo. Hay sistemas de 2 dimensiones y 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? En ingeniería manejamos planos, ¿sí? De 2 y de 3 dimensiones, X, Y y Z, ¿sí? Entonces, 2 dimensiones, les voy a hablar de ese sistema que es el más usado para plataformas de vivienda y plataformas industriales. Me maneja 2 dimensiones o 2 pendientes, que digamos que es X y Y, ¿sí? Me va a manejar las dos, por lo común queremos que sea plano. Vamos a tener un aparato, un tripié como el de los topógrafos, pero va a ser un emisor láser, va a estar aventando un rayo láser que gira, ¿sí? A ciertas revoluciones. La máquina en la cuchilla, que es la que va extendiendo el material, va a recibir ese láser. Entonces, ella va a saber si va arriba o va abajo. Esa señal la transmite a un controlador con unas electroválvulas y va bajando automáticamente la cuchilla o la va nivelando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el operador tiene que dirigir solo el material y la máquina, el sistema va nivelando. Ese es un sistema 2D, me va a manejar 2 pendientes al mismo tiempo. Eso es casas y zonas industriales. Una carretera no, porque para una carretera es un sistema de 3 dimensiones. 3 dimensiones, ¿qué es? Me va a manejar el X o el Y, ¿sí? Los dos. Ok, las 2 pendientes. Hagan de cuenta que es esta hoja y esta es mi plataforma y la va a manejar en las 2 dimensiones. Pero aparte, la tercera dimensión
es que la máquina va a saber dentro de todo el tramo de carretera dónde está ubicado o en un fraccionamiento. ¿Por qué? Porque tú la plataforma, que digamos que es de 300 metros por 300 metros, haz de cuenta que tú la ves de arriba como si fuera una hoja y tiene la pendiente. Ok, la máquina está haciendo el mismo nivelación. Si se pasa a los 300 metros va a ser la misma nivelación. Pero en el 3D la máquina sabe dónde está ubicada y qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que hacer una curva, si tiene que recortar. Entonces el 3D lo manejamos en dos tipos: por medio de un GPS o por medio de una estación total robótica. ¿Cuál es el más preciso? La estación total robótica. Es un robot que le va dando las coordenadas a la máquina por medio de un prisma para saber dónde está posicionada, dónde tiene que cortar, dónde tiene que bajar. Y el GPS, a pesar de que es otro 3D, pero es de menos precisión, es más o menos 1,5 centímetros. ¿Por qué? Porque el GPS depende de vectores o de una constelación de satélites, que ya tenemos varias constelaciones de satélites que dan vuelta alrededor del mundo y van mandando vectores de corrección para mandar ubicación de esa base, y esa base le manda un vector de corrección a la máquina. Entonces por eso es menos precisa, ¿sí? Antes nosotros le llamábamos estáticos a dejar una base GPS en un punto para, conforme fuera dando vuelta el día, se iba ubicando el punto, ¿no? Se iba cerrando, iba sabiendo dónde está. Porque acuérdense que la Tierra no es totalmente redonda, entonces había que ubicar ese punto. Ahora, por todas las constelaciones de satélites que tenemos en tiempo real, RTK, es más fácil meter esa corrección, pero no es tan precisa como una estación total robótica. Entonces manejamos esos dos dimensiones, 3 dimensiones. ¿A qué traducimos todo esto? Por ejemplo, si yo suelto una carretera, imagínense kilómetros de carretera, ustedes poniendo estacas y teniendo ese retrabajo, y que a lo mejor tiras una estaca y tienes que tener un topógrafo para eso. Y hablando de seguridad, cada estaca, la máquina va a su operador y abajo de la máquina va una persona que le llaman el corra estacas. Esa persona va con una pala descendiéndole o indicándole al operador de la moto dónde va la estaca, si le falta 1 centímetro para arriba, 1 centímetro para abajo, y así van despacito. Entonces todo eso es dinero, dice gente. ¿Y qué pasa con los operadores cuando traen su máquina? A ustedes les pintan o les marcan el camino por donde va la curva, ¿no? Pero hay veces que por poquito error y descendiendo base, te sales un poquito del trazo y lo corriges. ¿Qué les dije yo del material base? Entre más procesos mecánicos lleve, es más costoso. Entonces imagínense que ustedes se pasen 2 centímetros por 30 kilómetros. Eso es un mundo de dinero. Entonces, con la tecnología automática de 3D, aunque el operador se salga del trazo, la cuchilla de la máquina automáticamente se va a devolver al trazo donde va. Le va a decir al operador, ya te está saliendo. Esto es para acá. En el caso de las carreteras, nosotros, la carretera, exagerando, tiene que quedar así. Los drenes. Este es el centro de la carretera y tiene que quedar así. Eso se le llama bombeo. Para que se den una idea más o menos, para que agua en los 2 carriles es el 1% de la pendiente. ¿Ok? A diferencia de lo que es la industria o las casas, tiene que ser plano, porque no vamos a drenar nada. Pero en las carreteras tenemos el bombeo del 1% hacia los lados. Entonces, la nivelación es muy importante tanto para dejar una calidad de obra buena y funcional, tanto para ahorrar dinero en la construcción y ser muy óptima nuestra construcción. Entonces, esta tecnología que les digo de 2D y 3D maneja automáticamente la cuchilla de la máquina. No quiere decir que necesitamos operadores, los necesitamos para dirigir el material, pero la cuchilla, en cuanto a nivelación, se maneja automáticamente. Hablando de motoniveladoras, hablando de extendedoras de asfalto, de concreto para las carreteras, la nivelación es muy importante porque nos reduce costos y nos ahorra mucho dinero en volumen de material, ¿sí? Entonces, la tecnología esta la tenemos, contamos con ella. El país está empezando a usar estas tecnologías. Ojalá tuviéramos una oportunidad de hacer un seminario en Juárez con algunas de nuestras máquinas, con los sistemas automáticos, para que vieran ustedes lo impresionante que se ve que una máquina se mueva sola, casi puede ser autónoma. Entonces es muy impresionante cómo la tecnología nos ayuda
a los procesos constructivos de hoy en día y hacernos más productivos. Sí, oye, totalmente, por lo que nos platicas, se escucha como que de verdad es un proceso bastante grande y que también tiene que ser como muy meticuloso, como muy cuidadoso, ¿no? A la hora de... de diseño. Casi creo que los topógrafos van a estar muy encantados, o los que hacen diseño, porque poder cargar el diseño de todo un fraccionamiento a tu máquina y que tu máquina sabe dónde está y qué niveles hay que hacer, eso es muy impresionante y reduce mucho tiempo de construcción. Sí, se escucha como una super tecnología y, como dices, pues ahorrando pues tiempo y me imagino que pues también hasta cierto punto costos, ¿no? Porque pues hay menos margen de error en lo que se realiza. Así es, y menos retrabajos. Correcto. Oye, Ricardo, pues no sé si hay algo más que te gustaría como comentarnos, platicarnos, agregar referente al tema, o algo que traigas tú por ahí en mente que te gustaría compartir con la audiencia. Pues mira, creo que nos hemos alargado un poquito la plática. Me gusta mucho el tema y platicar como se ha notado, ¿no? Esto que les acabo de explicar es algo muy básico. Tenemos cosas muy especializadas como hacer o enseñarles el procedimiento de cada una de las pruebas. Es muy, muy interesante. Algo que me faltó comentarles y que es muy importante son las pruebas de compactación. ¿Cómo sacamos las pruebas de compactación en nuestra obra, en el día a día, para saber que nuestra capa está realmente compactada y va a tener la resistencia que necesitamos? ¿Sí? Hay dos formas de sacarlo. Es que el deber ser es por medio de calas. ¿Calas qué es? Es hacer una perforación en nuestra capa de 15 centímetros aproximadamente de diámetro por el espesor de la capa. De ahí nosotros vamos a tamizar o llevar las mallas, como les contaba, que es la de 3/4, la de 20 y la de 30, número 30. De ahí ustedes van a sacar ese material, lo van a pasar por el tamiz. Lo que quede arriba de la de 3/4, nosotros la vamos a utilizar. Lo demás lo vamos a poner en una bolsa para sacar el muestreo de la cantidad o el porcentaje de agua que tiene, ¿sí? Aquí vamos a jugar con volúmenes. Vamos a hacer un análisis volumétrico de nuestro material, cuánto pesa y cuánto volumen tiene. Cuando ustedes ven a una persona en las calles o en las plataformas con una barra, con una báscula y con un costalito de arena, está haciendo eso, sacando una prueba de compactación. Se le llaman calas. Se utiliza el peso volumétrico del material, y el peso volumétrico ya conocido de un material que se llama arena de Ottawa, o es una arena que utilizamos para rellenar la perforación que ustedes ya hicieron. La vamos rellenando con arena. Hay un cono especial donde nosotros vamos pegando casi con la arena que vamos vaciando. Y se acuerdan de las rocas grandes que les dije que sacamos de la cala, en caso de que las tuviéramos arriba de 3/4, las vamos colocando en la arena sin compactar y vamos rellenando. Entonces ya tienes el volumen de tu material que sacaste más el volumen de la arena y sacas una relación en porcentaje de la compactación, que era el que les comentaba, que puede ir del 90 al 100 o un poquito arriba del 100 en algunas ocasiones. Ahí. El segundo método para la compactación lo usan como un método rápido, ¿sí?, que no está normado o aceptado. Es un densímetro nuclear. ¿Qué es lo que hacen? Tiene un hisopo radiactivo, es una cajita, tiene una varilla con el hisopo radiactivo. Entonces tú haces un agujero, una penetración en la capa, pones esa cajita o ese aparato, sacas el hisopo, y en lo que llega la radiación y la checa el aparato, es la densidad del suelo y te dice qué % de compactación tiene y la humedad. Entonces esos son dos métodos que quería agregar, que es muy importante la compactación de nuestros suelos, agregándole el agua adecuada, recuerden. Excelente, pues muchas gracias por esa información y por compartirnos también esos datos. Y oye, tenemos una última pregunta ya antes de cerrar y de despedirnos. No sé si nos puedes también colaborar con esto. Y nos preguntan que cómo es que funciona la cal con las arcillas. Ok, muy bien, ¿no? Interesante pregunta. La cal puede servir como un agente estabilizador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cal absorbe la humedad, pero no en todas las arcillas funciona. Hay diferentes tipos de arcilla, expansivas, que no funciona la cal, pero sí, la cal la pueden utilizar para ser un agente estabilizador de una arcilla. ¿Qué quiere decir? Que la arcilla
al momento de tener la humedad no sea tan inestable o tenga estos movimientos. La arcilla, ¿qué va a hacer? Que la va a consolidar como si fuera un cementante, como cuando tú le pones cemento. Entonces hay veces que para estabilizar las arcillas se les pone cal en un cierto porcentaje. Hay un estudio, es un reflectómetro, es por medio de unos rayos que se prueban unas muestras de arcilla para saber clasificar la arcilla, de qué tipo es, porque hay arcillas que tienen mucho propiedades orgánicas, tienen ahí unos nombres extraños estas arcillas, ¿no? Montmorinolitas, si no me equivoco, y son las arcillas peores que nos podemos encontrar y no las vas a poder estabilizar con cal. Pero sí, la cal sirve como un cementante, un estabilizador para las arcillas. Perfecto, pues muchísimas gracias también por ese dato, Ricardo. Y pues nada, no sé si tengas algo más que agregar. Estamos igual llegando ya al fin de esta plática, de este webinar. Y también pues comentarte que creo que la información que nos has compartido ha sido demasiado enriquecedora. Creo que, bueno, la hemos pasado muy a gusto, que ha sido un webinar, una plática que la verdad pues ha sido muy, muy agradable. Y pues nada, o sea, la verdad es que contar con un especialista como tú es padrísimo, ¿no? O sea, realmente es muy... queda como a lo mejor mucho más empapado, mucho más entendible el tema. Entonces pues nada, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por estarnos aquí resolviendo las dudas, por platicar con nosotros. Y si tuvieras algo más que compartirnos o agregar, pues adelante, que no se nos pase nada. ¿No? Para irnos así como que bien nutridos de este webinar, ¿qué te parece? No, pues darles muchas las gracias por escucharme y darme este tiempo. Creo que nos pasamos un poquito, pero cuando es algo que le apasiona a uno, creo que se nota, y me gusta mucho compartir el conocimiento. Pues agradecerles, invitarlos a la gente que quiera conocer la maquinaria de construcción de John Deere. Acérquense a cualquiera de nuestras sucursales en el país. En Juárez tenemos sucursal. Acérquense a conocer las máquinas, a subirse, a que las vean. Y si más adelante se pudiera, faltan algunos temas que pudiéramos ver, sobre todo especializarnos o platicarles un poquito sobre lo que son los pavimentos flexibles, el diseño de una mezcla asfáltica y el diseño de los pavimentos rígidos, que ustedes los conocen como concretos. Sería interesante que platicáramos a lo mejor unos 40 minutos en otra sesión, si se puede o me invitan, de cómo funciona un pavimento flexible y un pavimento rígido y cuáles son las normativas de diseño para estos dos tipos de pavimentos. Sí, Ricardo, claro que sí, o sea, nos daría muchísimo gusto volverte a tener como invitado y preparar otra sesión. Te digo, pienso que esta ha sido realmente muy enriquecedora, entonces claramente podemos volver a tener alguna otra sesión contigo, sería un honor. Y pues igual vamos a dar un pequeño comercial, no sé si gustes tú compartirnos o te apetezca lo que vienen siendo tus redes sociales o cómo te pueden encontrar nuestros seguidores, o en este caso a lo mejor las redes sociales de donde te pueden encontrar, donde pueden obtener un poquito más de información sobre lo que tú realizas. Creo que tenemos apertura y el espacio para que nos las puedas compartir. Sí, claro, miren, pues me pueden encontrar en las redes sociales de Dimanor, tanto en LinkedIn como en Facebook. Ahí me pueden encontrar y pueden mandarme mensajes y les pueden contestar sus preguntas. Es como me pudieran localizar por estas redes: Facebook, LinkedIn, de Dimanor, ¿sí? Entonces, como les reitero la invitación, el que tenga ganas de conocer las máquinas, saber de qué estábamos hablando, de una motoniveladora, de la cuchilla, los invito a acercarse a nuestras sucursales que tenemos a nivel nacional: Juárez, Chihuahua, Cabos, Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Guadalajara. Con mucho gusto los atendemos. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten aquí en Dimanor. Pues muchas gracias, Ricardo. Ahora yo aprovecho igual pues para hacerle la invitación a todos nuestros seguidores, las personas que nos están viendo, y pues también en este caso a ti, de que pues nos sigan también en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, con Instagram, con la red social de X, también tenemos TikTok, tenemos YouTube, y pues de igual manera nos pueden encontrar en LinkedIn. Y de igual forma, pues este webinar lo van a poder encontrar, lo van a poder escuchar en nuestras plataformas digitales, como lo son Apple Music, como lo son Spotify y como es Amazon Music. Les recuerdo que también ahí pueden encontrar otros webinars que pues obviamente tratan de la construcción y de todos esos temas que son muy interesantes para nosotros.
Y como último comercial, también visiten nuestra página web en donde pueden encontrar artículos especializados, pueden encontrar descargables y pues mucha otra información de este ámbito de la construcción que también puede ser de suma utilidad para ustedes. Entonces pues nada, Ricardo, sin nada más que agregar, pues agradecerte nuevamente tu presencia, tu conocimiento, que nos lo hayas compartido de tal manera. Y pues nada, te dejo por si quieres agregar algo más y agradeciéndote nuevamente por tu presencia. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Global por la invitación, que orgullosamente son clientes de nosotros. Muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego.